Bueno, entonces vamos a hacer unos ejercicios aquí. Nos dice determine la carga total del siguiente arreglo de capacitores. Entonces vamos a por un arreglo de capacitores y vamos a conectarlos a una diferencia de potencial. Voy a dibujar así. Tenemos C1, C2, C3, C4 y C5. A esta vamos a ponerle una diferencia de potencial de 15 volts. Los capacitores vamos a ponerlos aquí. C1 de 10 microfarads, C2 de 5 microfarads, C3 de 8 microfarad, C4 de 5 microfarad, perdón, C4 de 5 microfarad y C5 de 10 microfarad. Bueno, entonces para resolver este problema lo que vamos a identificar serían las conexiones de serie de capacitores y paralelo. Por ejemplo, aquí vemos que estos dos, C1 y C2, están conectados en serie. C3 no está conectado ni en serie ni en paralelo con algún otro capacitor. Déjenme conecto esto bien. C4 y C5 están conectados en paralelo. Ahí está. Y C3, entonces tenemos que reducir primero a C1 y C2 y tenemos que reducir a C4 y C5. Entonces vamos a definir a nuevos capacitores, vamos a definir a C6 como la suma en serie de C1 y C2. Entonces, como están en serie, lo sumamos así. Sería C1 por C2 entre C1 más C2, porque están estos en serie y estos están en paralelo. Entonces vamos a definir a C7, la capacitancia 7, como la suma de C4 más C5, porque estos capacitores están conectados en paralelo. Entonces reducimos esto, sería C1 y C2, sería 10 por 5, todo microfaradios, esto lo vamos a dejar en microfaradios, entre 10 más 5. Entonces serían 50 entre 15. 50 entre 15 sería de 3.33333. 3.333 microfarad. Y de abajo sería C4 más C5, que serían también 5 más 10. Y estos son 15 microfarad. Y ya tenemos el capacitor equivalente que vamos a poner aquí y el capacitor equivalente que vamos a poner acá. C1, C2 en serie, para sumar en serie utilizamos esta expresión. Sería C1 por C2 entre C1 más C2. C1 vale 10 microfaradios, C2 vale 5, 10 por 5 son 50. 50 entre 15 nos da 3.333 microfarads.
C7 sería la capacitancia equivalente de estos dos que están conectados en paralelo. Sumamos la capacitancia de C4, 5 microfarad, con la de 5, 10 microfarad, y esto nos da 15 microfarad. Entonces ahora necesitamos poner un circuito equivalente al que tenemos. Entonces tenemos igual, la fuente no ha cambiado, bueno, la batería no ha cambiado, siguen siendo los mismos 15 volt. Y luego en C1 y en C2, donde estaba C1 y C2, vamos a poner el capacitor que calculamos como C6. Vamos a poner aquí C6. Ahí está. Y luego, en lugar de poner el paralelo de C4 y C5, lo que ponemos es la capacitancia o el capacitor con la capacitancia equivalente, que sería C7. Y esto ya va conectado directamente hasta el otro capacitor que estaba acá abajo, que era C ¿cuánto? C3. Y aquí vemos que estos tres capacitores están conectados en serie. Estos tres capacitores están conectados en serie. Entonces tenemos que utilizar la expresión. La capacitancia total equivalente es igual a el recíproco de la suma de los recíprocos, 1 entre C6 más 1 entre C7 más 1 entre C3. Tenemos los valores de la capacitancia. C6 dijimos que es de 3.333 microfarads. Déjenme un segundo. Gracias. C7 dijimos que es de 15 microfarad. Y C3 de 8. Gracias, me iba a regresar, pero qué bueno que lo tiene a la mano. Y ya sustituimos en esta expresión. La capacitancia equivalente sería 1 entre 3.333 más 1 entre 15 más 1 entre 8. Podemos hacer la operación sin necesidad de ponerle las unidades, porque digamos que de aquí factorizamos todos por 10 a la menos 6, que son de los micros, y podemos hacerlo así. Primero sumamos, ponemos 1 entre 3.3333, eso nos da 0.3, y luego eso más, y le ponemos 1 entre 15, y luego más 1 entre 8, y eso nos da de 0.4916, y ya nada más le ponemos sans a la menos 1 y nos da de 2.03. Entonces vamos a ponerle como 2.03 microfarads. Y como dijimos, la capacitancia equivalente cuando están en serie debe ser menor que el menor de las capacitancias involucradas. Aquí tenemos 3.33, 15 y 8. Entonces la suma de estos debe ser menor. Bueno, no es la suma, sería como la capacitancia equivalente de estos en serie debe ser menor, y es de 2.03 microfarads. Entonces ya para el circuito total equivalente sería como tener una batería, una diferencia de potencial de 15 volts conectado a un único capacitor de 2.03 microfarads. Y ya podemos calcular la carga. La carga total equivalente pues es, como dijimos, la capacitancia por la diferencia de potencial total. Y en este caso la carga total del circuito equivalente, o la carga total del capacitor, del arreglo de capacitores, sería multiplicar ese valor de 2.03 microfaradios por 10 a la menos 6
por los 15 volts, y eso nos daría de 3.045 por 10 a la menos 5 coulombs, o lo que es lo mismo serían 30.45 micro coulomb. Y listo, terminamos el problemita. Analícenlo. Si hay alguna duda, por cierto, aquí ya está para que entren, se llama clase 13, aquí está el jam para que puedan ustedes entrarlo. Estos ejercicios los estoy grabando para que tengan ustedes también el video de una vez. Entonces aquí está el circuito, analícenlo. Está muy sencillo, si tienen alguna duda, adelante. ¿No hay dudas? ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Bueno, ahora vamos a hacer un segundo problema utilizando el mismo ejercicio. Vamos a ponerle del problema anterior, calcule la diferencia de potencial de cada capacitor. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, lo que nosotros calculamos sería la carga total equivalente. La carga aquí es de este valor. Entonces, si nos regresamos a este circuito, lo voy a dibujar otra vez acá. Antes de la última reducción, teníamos nosotros este circuito de aquí. Tenemos la batería más menos de 15 volt. Y tenemos el capacitor aquí C6. Tenemos el capacitor acá C7. Y el capacitor C3. Sí. Aquí podemos tener la capacitancia 6, ya sabemos que es de 3.333 microfarad. La capacitancia 7 es de 15 microfarad. Y la capacitancia 3 es de 8 microfarad. Ahora, la capacitancia total, vamos a ponerle capacitancia total. Nosotros la calculamos le voy a poner 30.45 microcoulomb. Como ya vimos nosotros, en un circuito donde los capacitores están conectados en serie, la carga es la misma. La carga 1, la carga 2, la carga 3 y aquí digamos la carga total es la misma. La Q total es igual a la Q1 y esto es igual a la Q2 y esto es igual a la Q3. Entonces de aquí podemos saber cuánto vale el voltaje o la diferencia de potencial del capacitor 3. Tenemos nosotros esta expresión, la expresión que utilizamos aquí.
esta, donde la capacitancia es igual a la carga entre la diferencia de potencial. Nosotros queremos la diferencia de potencial, entonces la diferencia de potencial sería la carga entre la capacitancia. Entonces de aquí ya podemos calcular nosotros cuánto vale la diferencia de potencial en el capacitor 3. Vamos a ponerle aquí la diferencia de potencial del capacitor 3. Esto sería igual a la capacitancia del, perdón, a la carga del capacitor 3 dividido entre la capacitancia 3. La carga ya la tenemos, la carga es la misma que la total, entonces serían 30.45 microcoulomb entre la carga del capacitor 3, que sería 8 micro, perdón, acá arriba la capacitancia serían microfarads, aquí me equivoqué, esta es una F, microfarad, y sabemos entonces que la diferencia de potencial 3 sería igual, hacemos la operación, 30.45 entre 8, 3.8. nos da 3.8, vamos a ponerle 3.8 volts. 3.8 volts. Y así podemos calcular la diferencia de potencial del capacitor 6. Vamos a poner B6. Y aquí vamos a poner la diferencia de potencial de 7. Al final vamos a necesitar los tres, entonces vamos a calcularla. La de B6 y la de B7. No voy a poner aquí la expresión, pues sería Q1 sobre C6 y aquí sería Q2 sobre C6. Las Q son iguales, entonces sería para los dos casos 30.45 micros entre el valor de capacitancia 6, que sería de 3.333 microcoulombs, perdón, microfarads, y eso nos da de 9.13, bueno, 9.135 volts. Y para B7, 30.45 micros entre 15 micros, y eso nos da 2.03. 2.03 volts. Ahora vamos a comprobar algo. Si sumamos 3.8 más 9.135 más 2.03 nos debe dar alrededor de 15 volts. Bueno, la suma de estos tres con los decimales que perdimos nos da 14.965. Por los decimales que fuimos quitando, bueno, estos nos debe de dar los 15 volts. Entonces esto es correcto. La suma de las tres diferencias de potencial nos tiene que dar la diferencia potencial de 15 volts, y eso es consistente. Entonces hasta aquí estamos todos correctos. Ahora, este de aquí no es el voltaje del capacitor 1 y 2, entonces necesitamos analizarlo. Vamos a tomar primero la diferencia de potencial de B6. La capacitancia 6 es el resultado de sumar dos capacitores en serie. Tenemos estos dos. La diferencia de potencial está dada entre este punto y este punto. Esa diferencia de potencial sería el 6 de 9.135 volts. 9.135 volts. Ah, qué feo 9. 9.135 volts. Este sería el capacitor 1 y este sería el capacitor 2. Y nosotros necesitamos delta V1 y delta V2. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues nosotros tenemos la carga del capacitor equivalente, ¿no? La carga del capacitor equivalente es C6. Entonces, si tenemos la carga sigue siendo la misma para C1 y C2 porque los dos están también en serie. O bien, nosotros sabemos que delta V1 más delta V2 pues nos tiene que dar 9.135 y podemos determinarlo como, con el valor de la carga original. Es decir, nosotros podemos hacerlo de esta forma. Si tenemos que delta V1 es igual al valor de la carga entre C1,
pues este valor de carga ya lo tenemos, porque es la carga aquí y la carga que es igual, y sería igual que la carga de la suma de los dos capacitores. Este valor de carga ya lo tenemos. Y delta de B2 sería igual a la carga de esos capacitores, pero ahora entre C2. Esto sería la carga que pasa por C6, o la carga que tiene C6, sería la misma carga, la misma carga, la misma carga, y sería esta de 30.45. Entonces aquí le ponemos, sería 30.45 microcoulomb entre el valor del capacitor 1, y el valor del capacitor 1 es de 10 microcoulombs. Entonces aquí le ponemos 10 microfarads, y esto es igual a 3.045 volts. Hacemos lo mismo para el otro, tenemos 30.45 microcoulomb de la carga total entre 5 microfarads, y esto nos da el doble de esto, sería 6.45 por 2, 0.9. 0.9. Sumamos estos dos, vamos a hacer la suma, a ver si es cierto que nos da 9.135. 3.045 más 6.09 y nos da 9.135. Entonces estamos en lo correcto. Como habíamos dicho, delta B1 más delta B2 nos tiene que dar este valor. Y aquí está. Entonces ya tenemos la diferencia potencial ahora de los capacitores 1 y 2. Ahora tenemos delta B7. Tenemos la diferencia de potencial de este capacitor y tenemos la carga que pasa por estos dos. Entonces, como este C7 de aquí es la suma bueno, es la conexión de dos capacitores en paralelo, entonces tenemos que hacerlo de esta manera. Eso es para C6, bueno, no le puse aquí, esto sería para C6, y ahora lo vamos a hacer para C7. Para C7 tendremos de la siguiente manera, tenemos la conexión y luego se separa en dos y tenemos dos capacitores conectados en paralelo. Estos capacitores conectados en paralelo serían C4 y C5. Las capacitancias C4 y C5 eran de 5 y 10. A ver, déjenme regreso. Sí, 5 y 10. De 5 y 10. Este es de 5 microfarad y esta es de 10 microfarad. Lo que tenemos nosotros aquí sería la diferencia de potencial, lo voy a poner así con estos signos aquí. Tenemos la diferencia de potencial 7 y tenemos la carga. La carga, le voy a poner carga, ¿cómo le había puesto acá? Creo que 2, ¿no? Sí, Q2. Aquí tengo una Q2. Y tengo esos valores. La diferencia de potencial y tengo el valor de Q2. La diferencia de potencial es de 2.03 volts. Este es de 2.03 volts para B7 y la carga es la misma de 30.45 microcoulombs. Ahora, como están conectados en paralelo, la diferencia de potencial para C4 y C5 es la misma, entonces ya terminamos el problema, porque ya sabemos que es la diferencia de potencial para el capacitor 4 y la diferencia de potencial para el capacitor 5 son de 2.03 volts y 2.03 volts, porque están conectados en paralelo y la diferencia de potencial es la misma para todos los elementos conectados en paralelo. Ahora, ¿cómo comprobamos que esto es correcto? Bueno, vamos a calcular la carga específica para el capacitor 4 y la carga específica para el capacitor 5. La carga, como ya vimos, despejando de esta expresión de aquí, ¿dónde quedó?
de esta expresión, la carga es igual a la capacitancia por la diferencia de voltaje, por la diferencia de potencial. Entonces sería aquí 5 microfarad multiplicado por 2.03 volts, y esto nos da una carga de, bueno, sería 10 y feria, vamos a ponerle 2.03 por 5, nos da de 10.15 microcoulomb, y luego este es de 10 microfarads por el voltaje de 2.03 volts, y esto nos da de 20.3 microcoulombs. Sumamos las cargas porque en este caso, como están en paralelo, Q2 sería igual a la carga de 4 del capacitor 4 más la carga del capacitor 5. 10.15 más 20.3 nos da 30.45, que es la carga total. Entonces así comprobamos que estamos en lo correcto. Y ya tenemos la solución de los problemas. La diferencia de potencial del capacitor 1 es de 3.045 volts. Del capacitor 2, 6.09 volts. Del capacitor 3, ya lo tenemos, acá estaba, 3.8 volts. Del capacitor 4, 2.03 volts, igual que el del capacitor 5. ¿Cómo comprobamos que estamos bien? Como estos dos son el mismo voltaje, entonces nada más tomamos este y sumamos 2.03 más, y luego el voltaje del capacitor 1, 3.045 más el voltaje del capacitor 2, 6.09, que serían estos, el voltaje de aquí más el voltaje de acá más el voltaje de acá, sería más 3.8 volts, y eso nos da 14.965, que es el que teníamos nosotros aquí, y estamos en lo correcto. Entonces analicen el problema digamos 2, que sería el cálculo de esos voltajes, de las diferencias de potencial, o analicen todo el problema completo. Si tienen alguna duda, bueno, me lo hacen saber. Yo los espero un momentito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno, les digo, son ejercicios muy sencillitos, y como ustedes ya pasaron el tema de serie paralelo de circuitos resistivos, esto es muy parecido. De hecho, si lo notaron, aquí voy a hacer rápido la analogía para que les quede un poquito más claro y puedan aterrizar los conceptos que ya vieron en circuitos eléctricos. Cuando nosotros tenemos un circuito eléctrico de esta forma, por ejemplo, tengo esta resistencia en serie, tengo esta resistencia en serie, y vamos a poner dos resistencias en paralelo. Haciendo la analogía con un circuito con capacitores, igual tengo mi diferencia de potencial, tengo un capacitor aquí, tengo un capacitor acá, y luego tengo dos capacitores conectados en paralelo. Haciendo la analogía, la resistencia equivalente se calcula muy similar. La única diferencia es que estas resistencias, su resistencia se suma, es decir, R1 se suma con R2, y la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo sería con el recíproco de la suma de los recíprocos, es decir, en este caso para estas dos, R3 por R4 entre R3 más R4. Para acá, para los capacitores, la capacitancia equivalente de dos capacitores en serie sería C1 por C2 entre C1 más C2, al contrario de las resistencias. Y el equivalente de C4 y C5 sería simplemente, C4 más C5. En un circuito eléctrico nosotros tenemos corriente. En este caso tendríamos nosotros la corriente principal, a la que le voy a llamar corriente total, y la corriente total se divide aquí en dos corrientes. Le voy a llamar corriente 1 y corriente 2. Entonces la corriente total sería igual a la corriente 1 más la corriente 2,
y este sería el voltaje total. Aquí tenemos el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2 y este sería el voltaje, le voy a poner el voltaje 2 o voltaje sub 2. Entonces aquí el voltaje total sería igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje 2. Este voltaje 2 es el mismo que el voltaje de R3 y es el mismo del voltaje de R4. Y ya si ustedes quieren calcular la potencia de cada elemento, pues lo pueden hacer con I cuadrada R o B por I o B cuadrada sobre I cuadrada sobre R, con cualquiera de las tres. Ahora, la analogía con los circuitos con capacitores. Aquí yo tengo una diferencia de potencial total, tengo una diferencia de potencial 1, diferencia de potencial 2 y aquí en este caso tengo una diferencia de potencial, le voy a poner 6 y le tengo diferencia de potencial 4 y diferencia de potencial 5. La diferencia de potencial total para este arreglo de capacitores sería igual a la diferencia de potencial 1 más la diferencia de potencial 2 más la diferencia de potencial 6. Como estos están conectados en paralelo, comparten esta misma diferencia de potencial y sumamos esta con las otras dos y listo. Se fijan, esta es parecida a esta. Y acá en lugar de tener corriente, lo que nosotros tenemos es carga. La carga equivalente o la carga total en este caso va a ser igual a esta de aquí. Entonces va a ser igual a Q1 y va a ser igual a Q2. Esta va a ser igual a Q1 igual a Q2. Y se fijan, la corriente total es la misma corriente que pasa por R1. Entonces sería la corriente total igual a la corriente en R1 igual a la corriente en R2. Y aquí en este punto la corriente se divide en dos. En este punto la corriente se divide en dos. Significaría que aquí la carga equivalente es igual a la carga del capacitor 4 más la carga del capacitor 5. Y esta es equivalente a esta de acá. Solo que acá en circuitos con capacitores, en lugar de trabajar con corrientes, trabajamos con cargas. Acá con corrientes. Y acá en voltajes y acá nosotros en diferencia de potencial. No necesariamente tiene que ser una batería, puede ser cualquier razón que cargue a los capacitores con una cierta diferencia de potencial. Entonces esta sería la analogía pues entre los circuitos resistivos y los circuitos con capacitores. Entonces bueno, espero no haya dudas aquí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más para que quede esto aterrizado. Entonces vamos a una lámina nueva y vamos a hacer un ejercicio más. El problema nos dice, calcule la capacitancia 1 para que el arreglo de capacitores tenga una energía potencial de 500 millijoules. Entonces vamos a dibujar el arreglo de capacitores. Tenemos que tener aquí una diferencia de potencial alimentando un circuito. Y vamos a poner, lo vamos a hacer más sencillo. Vamos a poner aquí el capacitor 1. Y vamos a poner aquí C2 y C3. La diferencia de potencial la vamos a poner en 50 volts y vamos a definir al capacitor 2 de 120 microfarad y al capacitor 3 de 340
40 microfarad. Entonces, pues sabemos que nosotros podemos calcular una capacitancia cuarta o C4. Ese C4 sería, como están en serie, sería C2 por C3 más C2, digo, entre C2 más C3. Eso nos daría un resultado, lo hacemos en la calculadora, multiplicamos 120 por 340 y eso lo dividimos entre 120 más 340 y nos da de 88.696, le voy a poner 88.696 microfarad. Esa sería mi capacitancia cuarta. Entonces ahora mi circuito quedaría de esta forma. Tengo mi diferencia de potencial y tendría ahora dos capacitores conectados en paralelo. Tendría el capacitor 1, que no sabemos de qué capacitancia es, que nos están preguntando. Y tenemos la capacitancia 4, que ya sabemos que es de 4 microfarads, 50 volts. Entonces la capacitancia equivalente para ese circuito sería simplemente, como están en paralelo, C1 más C4. De aquí puedo despejar a C1 y C1 me va a dar la capacitancia equivalente menos C4 y voy a guardar esta expresión. Ahora, lo que nos dan es la energía potencial. Nosotros ya vimos que la energía potencial eléctrica es igual a 1/2 de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. Entonces, si nos dan la energía de, según este problema, 500 millijoules, entonces sería de 500 por 10 a la menos 3 joules, y eso debe ser igual a 1/2 de mi capacitancia equivalente multiplicada por mi diferencia de potencial al cuadrado. De esta expresión ya tenemos dos datos. Lo que necesito es despejar la capacitancia equivalente, porque es la que no tenemos, la capacitancia total equivalente, la despejamos. La capacitancia total equivalente es igual, este 2 lo paso, está dividiendo, lo paso multiplicando, sería 2 por, 500 milis es igual a 0.5. 2 por 0.5 dividido entre mi diferencia de potencial al cuadrado. La diferencia de potencial según el problema son 50 volts, entonces aquí le ponemos 50 al cuadrado. Y esto nos va a dar una capacitancia equivalente. Vamos a hacer las cuentas. Arriba es 1. Sería 1 entre 50 al cuadrado. Y nos da de 4 por 10 a la menos 4 farads. La capacitancia equivalente la podemos definir como 400 microfarads. Necesitamos nosotros una capacitancia equivalente de 400 microfarads. Ahora, como ya tenemos esta expresión, nos dice que C1 es igual a la capacitancia equivalente menos C4, y C4 ya lo calculamos de 88.696. Entonces, mi capacitor sería de 400 menos 88.696. Que este sería la capacitancia equivalente menos mi capacitancia equivalente 4, mi capacitor 4. Entonces el capacitor que necesitamos conseguir sería de
400 menos 88.696 y eso me da de 311.304 microfarad, que está bastante grande. Este sería un capacitor muy grande. Ah, no, es de 300 micros, entonces no está tan grande. Pero bueno, ahí está el resultado. Entonces tenemos, calcule la capacitancia 1 para que el arreglo, bueno, aquí le faltaría una coma. Calcule la capacitancia 1 para que el arreglo de capacitores tenga, no lleva coma, para que el arreglo de capacitores tenga una energía potencial de 500 millijoules. Entonces nosotros a este circuito le ponemos un capacitor de 311.304 microfarads. La energía potencial que va a tener esto va a ser de 500 millijoules, es decir, se cargan los capacitores, podemos desconectar la fuente de energía y aquí en las terminales vamos a tener una energía potencial eléctrica de 500 millijoules. Y listo, esto sería todo el problema. Analícenlo, si tienen alguna duda, con adelante la pueden realizar. Bueno, si fijan, son problemas muy sencillitos. Son problemas muy sencillitos. Para estos problemas no podemos calcular potencia como en circuitos eléctricos, porque, bueno, es en corriente directa, estos se comportan de una forma muy distinta. Entonces, como no hay, digamos, carga, no hay disipación de energía. Entonces, no hay un trabajo para realizar. Ya si ustedes quieren pasar la carga eléctrica, mover toda la carga eléctrica de un lugar a otro, necesitan aplicar un trabajo. Sería conectar, por ejemplo, un cortocircuito. Eso sería instantáneo, sería mover instantáneamente los 500 millijoules y provocaría un chispazo, una corriente muy alta. Por eso es lo que pasa cuando ustedes conectan directamente a una batería o un cable. Empieza a disiparse tanta energía tan rápido que se calienta, se pone el rojo vivo y, bueno, eso se le llama cortocircuito. Se puede traducir en corriente infinita, entre comillas, y daña a los dispositivos. Entonces no lo hagan porque provocan cortocircuitos. Entonces estos serían dos problemas muy sencillos. Pueden ustedes calcular la energía potencial eléctrica del primer problema. ¿Cuál sería la energía potencial eléctrica? Pues está sencillo, ya que tenemos la carga total equivalente, que es esta. Entonces sería un medio de esta carga multiplicada por los 15 volts al cuadrado y obtienen energía potencial. Pueden calcular la energía potencial de cada capacitor. Si ya tienen la carga en cada capacitor de este arreglo, si tienen la carga 1, la carga 2, la carga 4, la carga 5, la carga 3, pueden calcular la energía potencial de cada capacitor. Eso lo pueden hacer. Pues serían utilizando la expresión, la energía potencial eléctrica es igual a un medio de la carga por la diferencia de potencial al cuadrado. ¿Cuál diferencia de potencial? La de cada elemento. La diferencia de potencial de C1, la de C2, la de C3, la de C4 y la de C5. Que eso nosotros ya lo calculamos en el problema 2. Tenemos la de C3, la de 3. Sería la carga en 3, que es Q3, que sería la misma que Q total. Un medio de 30.45 por esta diferencia al cuadrado y les da la energía potencial de C3. Por ejemplo, para el capacitor 1, pues sería la diferencia de potencial 1, que es esta, y tenemos la carga del capacitor, que es la misma que la carga total, sería un medio de 30.45 microcoulomb por este voltaje al cuadrado. Para C2 igual, un medio de la carga total de 30.45 coulomb, si hiciera coulomb no farad, de microcoulomb por este voltaje al cuadrado y les da la energía potencial de C2. Para la energía potencial de C4 y de C5 igual tienen la carga,
Aquí está la carga de Q4, sería un medio de esta carga por esta diferencia de potencial al cuadrado, y les dan la energía potencial de este capacitor. Para este capacitor sería un medio de esta carga por esta diferencia de potencial al cuadrado, y les da la energía potencial. Entonces ustedes pueden obtener la energía potencial total y la energía potencial de cada uno de los capacitores sin ningún problema. ¿Preguntas? ¿Más preguntas, jóvenes? Bueno, ¿alguna pregunta? No me han preguntado nada. No, de mi parte no. Bueno, qué bueno que sí lo estén entendiendo y que sea claro el asunto. Sigo. Son ejemplos muy sencillos. Creo yo que están más sencillos que los que resolvieron de circuitos eléctricos. Aquí no vamos a ver ni mallas, ni nodos, ni nada de eso. Ya nada más sería hacer algunos ejercicios haciendo algunos arreglos de capacitores y calculando algunas cosas, cargas, energías potenciales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya les dejaré yo más ejercicios para que ustedes los puedan realizar. Bueno,